Lunes 24 de abril. Sufrir en la carne. Sí, Jesús murió por nuestros pecados, y nuestra esperanza de salvación se halla solamente en Él y en su justicia, que nos cubre y nos hace ser considerados justos a los ojos de Dios. Gracias a Jesús, comillas, eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Camino a Cristo, página 94. Pero la gracia de Dios no termina solo con un pronunciamiento, una declaración de que nuestros pecados son perdonados. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados. Escucha 1 de Pedro capítulo 3 versos 18 y 21 y capítulo 4 versos 1 y 2. Romanos capítulo 6 versos 1 al 11. ¿Qué relación hay entre el sufrimiento y la victoria sobre el pecado? 1 de Pedro capítulo 3 versos 18 y 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierre de paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Capítulo 4, versos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, pero no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6 versos 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una pequeña palabra griega utilizada en 1 de Pedro capítulo 3 verso 18 que enfatiza la naturaleza de plenitud del sacrificio de Jesús. Es la palabra hapax, que significa, comillas, una vez y para siempre. Pedro utiliza hapax para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros. La frase, comillas, puesto que, en 1 de Pedro capítulo 4 verso 1, enlaza 1 de Pedro capítulo 4 versos 1 y 2 con lo que se acaba de expresar en 1 de Pedro capítulo 3 versos 18 al 22. En estos versículos anteriores, Pedro señala que Cristo sufrió por nuestros pecados a fin de que pudiera acercarnos a Dios. 1 de Pedro capítulo 3 verso 18. Y que, comillas, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. 1 de Pedro capítulo 3 verso 21. El bautismo entonces es quizás el mejor contexto para entender las siguientes palabras de Pedro, comillas, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 1 de Pedro capítulo 4 verso 1. Por medio del bautismo,
El cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha tomado una decisión de comillas, no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2. Esto se puede lograr solamente por medio de la entrega diaria del yo al Señor y la crucifixión de comillas, la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5 verso 24. En Romanos capítulo 6 versos 1 al 11, Pablo dice que en el bautismo los cristianos se unen a Jesús en su muerte y su resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado. Ahora debemos hacer que esa muerte al pecado sea real en nuestra vida. Las palabras de Pablo proveen el secreto de la vida cristiana. Comillas, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que, comillas, padecer en la carne a fin de luchar contra el pecado? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu vida cristiana?